Hola, Dios te bendiga, es un placer saludarte por este medio. Desde aquí, desde la iglesia de Jóvenes de Gracia Chalco, en San Lorenzo Chimalpa, saludos para todos, todas, abracito, saludito de aquellos que nos estamos dando ahorita por el motivo de la contingencia. Quiero compartirte esta noche un tema que se llama Tira tu semilla antes de que muera en tu mano. Dice la escritura de San Juan capítulo 12, verso número 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Palabra de Dios. Quiero decirte que Jesús murió con un propósito. ¿Sabes para qué? Para llevar fruto. Dice Lucas 24:46, y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El propósito de Jesucristo fue morir para llevar fruto, y ese fruto también aquí en México. Y la orden es terminante, no es opcional, y a ti que conoces a Jesús se te ha dado esa semilla. Dice Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla que tenemos que sembrar es la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo, y aquellos que amamos a Jesús, aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón, quiero decirte que nosotros debemos de seguir sus pisadas. Dice Marcos 1:38, y les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Enfocado Jesús. Dice Lucas 4:43, pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Mateo 4:23 dice: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice Mateo 11:1-5, dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y la mejor está en 3:14 y 15, dice: y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Así de manera rapidísima, 6 versículos en donde se menciona que Cristo dice: para esto he venido para predicar. 6 versículos donde dice: voy a anunciar las buenas nuevas porque para esto he venido. Y bueno, dice que reunió a sus discípulos y les dio la autoridad, les dio instrucciones para que fueran a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y dice Marcos 3:14, designó a 12 para que estuvieran con él, sí, pero no nada más para que estuviéramos con Jesús y que nos deleitáramos en las maravillas de nuestro Maestro, porque es hermoso conocer a Dios, es hermoso sentir su presencia, es hermoso adorarle, pero dice que no nada más para eso, sino para enviarles a predicar, y como resultado de esa prédica dice que para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Qué hicieron los primeros discípulos, los primeros hermanos, después de que Cristo ascendió a los cielos? Dice Efesios 3:7, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los fines de la tierra. El poder de Dios viene a nuestra vida, ¿para qué? Para ser sus testigos. Dice Hechos 8:4 que a los que habían sido esparcidos cuando vino en la persecución de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, dice que iban por todos lados y que iban haciendo, predicando la palabra. También dice Hechos 15:35 que Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Todos nuestros primeros hermanos y Cristo, los hermanos de la iglesia primitiva, se dedicaron
arduamente, osadamente, rápidamente a predicar a Jesucristo. Dice Tesalonicenses, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Dice Timoteo 1:11, primera, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Por lo tanto, podemos ver que la iglesia primitiva tuvo un especial énfasis, un especial trabajo en predicar a Jesucristo. Esto se nos encomendó también a nosotros. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dice a toda criatura. Y la palabra ir no es opcional, no es lo mismo decir, me ayudas, a decir, ve. La orden del Señor es terminante de ir y predicar. Dice Mateo 28:18, una cita conocidísima. Acercando a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ir pues, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermoso querer y saber y sentir que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Pero la condicionante es, ve y predica, haz discípulos. Y para ser discípulos lo que tenemos que hacer es predicar. No podemos querer discípulos si ni siquiera hemos hablado a la gente de Jesús. Dice Mateo 10, versos 5 y 7. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La misma orden es para nosotros hoy en día, ir y predicar el Evangelio. Dice Mateo 7 al 12, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. La orden era, vayan y prediquen. Hay veces que nos ponemos tantos argumentos, porque solo son esos argumentos que nosotros nos hemos informado, topes. O es que si yo tuviera un carro podría salir a predicar, es que si yo tuviera esto, no es cierto, eso es mentira. El Señor les dijo, vayan a predicar, vayan a las ovejas perdidas. Y dice, les ordenó que no lleven nada para el camino, solo lleven su bordón, vayan y prediquen. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan maravilloso que nunca te va a dejar sin comer, ni va a dejar de proveerte lo que tú necesitas cuando empiezas a hacer su obra, cuando tú estás compartiendo lo que Él nos envió a predicar. Dice Lucas 9:1 al 6. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y entonces salieron y iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Cuando nosotros vamos a predicar, a hablarle a la gente tiene necesidades físicas, espirituales, materiales, emocionales, y el reino de los cielos, cuando tú vas y les compartes, no lo vas a hacer tú, es Dios. Dice que iban predicando y sanando, porque es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros vamos y compartimos de Dios Todopoderoso. Entonces es una orden, esto fue lo que se nos encomendó y es lo que tenemos que hacer. Dice Timoteo, predica la palabra. Segundo de Timoteo 4:2 y 3, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ahora es el tiempo de predicar. Predica la palabra, insiste a tiempo, dice, y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Hermanos, tenemos que ir y predicar a Jesús, es lo que tenemos que hacer. Dice Corintios 1:17, pues Cristo no te envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Mira qué preciosa promesa nos da el Señor, de tal forma que dice que vayamos y prediquemos.
esa palabra, el evangelio que para algunos es locura, pero dice para los que creen es poder de Dios. Y cuando el Señor te envía a predicar, ¿sabes? No te envía solo. Nunca tengas miedo, dice la Escritura, no tengan miedo de qué van a decir, porque el Espíritu Santo les dirá en ese momento qué van a hablar. Hay veces que tenemos tanto miedo, ay, es que si me van a preguntar, yo no voy a saber contestar. Yo quiero decirte que no tengas ese temor. Hay veces que nuestra mente viene, ya todos conocen, ¿para qué les voy a hablar? ¿Sabes? Desafortunadamente el enemigo es estratégico para ponerte gente que te va a preguntar para que tú te desanimes, te desinfles y ya no prediques. No, ve y predica, porque si una puerta, 2 puertas, 3 puertas, tal vez no te escuchan, la cuarta sí te va a oír. Y tal vez tú seas la persona número 20 que le vas a predicar a esa persona, pero esa persona se va a convertir cuando tú le hables de Jesús. Hay gente que no va a ser salvada si no es a través de tu boca, a través de tu palabra. Y a veces ese miedo, perdóname, esa cobardía, hay veces, ¿sabes por qué no predicamos? Porque ni siquiera tú tienes la vivencia clara del Dios Todopoderoso. Hay veces que dices, oye, es que yo me porto mal. Pues pórtese bien, deje de portarse mal, haga las obras de un buen cristiano, honre a Dios para que pueda salir a predicar. Dice Romanos 1:14, tengo obligación tanto por los griegos, para con los bárbaros, para con los sabios, como para los ignorantes, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice Pablo, quiero predicarle a todos, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Quiero decirte, tú tienes la semilla del evangelio. Acuérdate, la semilla es la palabra de Dios. Tú tienes la semilla. Si no la tiras, no van a ser. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos y predicamos, empezamos a morir a nosotros mismos. Y cuando morimos a nosotros mismos, el reino de los cielos empieza a surgir. ¿Por qué? Porque ya no vives para tus principios, ya no vives para tus intereses, empiezas a vivir para los intereses de Dios. Empiezas a vivir para los sueños de Dios, y Dios es maravilloso, es especialista en cumplir tus sueños cuando tú empiezas a cumplir sus sueños. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo, no a una persona, al mundo, a todas las personas que hay, las que estaban en ese tiempo, las que estuvieron después y las que todavía van a estar. El Señor quiere multitudes. Dice la Biblia en Apocalipsis, dice, había millones que no se podían contar. Esos millones tienen que ser parte de los que tú le hables del Señor Jesús. Si nosotros no sembramos, no tiramos esa semilla, quiero decirte que esa semilla se va a quedar en tu mano, y esa semilla se va a podrir. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo trasladas, morirá sin dar fruto, tu vida no reverdecerá. Predicar a Jesús es maravilloso, para eso murió para que fueras salvo tú, para que seas su discípulo, para que hables de que Él es luz. Tú eres luz para ser luz. Dice la palabra que nadie pone una luz, dice, la esconde debajo de una almohada, sino al contrario, la pone arriba para que alumbre. Eso eres tú, mi hermano. Ve y predica, estira esa semilla, que alguien nazca al evangelio. Hazlo siempre, los años que vivas en la tierra, día a día, que una persona cada día sepa de Jesús por tu boca. Es tiempo de predicar a Jesús, el Salvador del mundo. Dice Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios. Pero cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga como grano, después grano y luego espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tú siembra la semilla, llevará siempre fruto sin que tú sepas cómo. Este versículo a mí me encanta en lo personal. ¿Sabes? Porque hay veces que uno piensa que tú fuiste, predicaste y no tuvo efecto. Y dices, oh, ni me hizo caso. En algunos casos me decía un jovencito, ay, pastora, ¿sabe qué? Es que me rompieron el folleto en mis manos y me lo pusieron. Y a veces uno piensa que no hubo fruto. Dice la Escritura, el reino, que cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Eso quiere decir que la semilla que tú siembres de todas maneras va a germinar. ¿Por qué? Porque es Dios el que le da fruto. Es Dios el que va a germinar. A ti no te compete, a ti te compete ir a hablarles de Jesús, decirles las 4 verdades espirituales, o decirles que Jesús les ama, que Jesús puede perdonar sus pecados. Porque tal vez tú te preguntas, ¿cómo voy a ir a predicar?
sabes, solamente habla lo que Él ha hecho por ti. Eso es predicar de Jesús. O puedes ir y decirle, sabes que Dios te ama de tal manera que murió por nosotros. Puedes decirle, desafortunadamente somos pecadores, hemos ofendido a Dios, pero hay una solución: Jesús murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. ¿Qué hay que hacer? Solo recibirle, aceptarle en nuestro corazón. Y de manera tan sencilla, ve, predica, cuida a esa persona, anímala a crecer. Sabes, tal vez tú dices, yo tengo problemas, tengo necesidades. Tus problemas se hacen menos cuando vamos y predicamos a Jesús. Estamos en esta tierra para cumplir el sueño maravilloso de nuestro Dios. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Suscríbete, por favor. Dale like y saludos desde Llaves de Gracia, Chalco.